amigas que siempre están por el canal. La palabra que bendice. Como ya ustedes saben, soy el pastor Emilio J. González. Y para mí es un gusto estar con ustedes de esta manera, de esta forma. Compartir una palabra desde mi escritorio. Dentro del marco de una serie de temas que estuve con el liderazgo de nuestra iglesia, quiero traerles un resumen de un tema que me parece pertinente, importante. En su momento ese tema yo lo titulé 4 menús en un plato. Y bueno, ya para entrar en la materia del tema, 4 menús en un plato, vamos a irnos a la base bíblica. La base bíblica nos refiere en Jeremías 23, 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y hablando Jesús en primera persona en Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí el Maestro Jesús oraba. Y en Mateo 7:24 dice también, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la arena. Y en Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y Eclesiastés 12:11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las palabras de los maestros enseñadas a una congregación, dadas por un pastor. Amén, amén y amén. Dios bendiga nuestra vida cuando hemos oído sus palabras. Dentro del contexto, como ya le dije, del tema general, alimento para las águilas. Y cuando nosotros estudiamos las águilas y cómo alimentan sus polluelos, con un tipo de alimentación adecuada, que les dará el crecimiento a sus polluelos. Los humanos, las personas, también necesitamos una alimentación que nos pueda nutrir de una forma balanceada, variada, equilibrada. Los nutricionistas, los especialistas en la materia de la alimentación, dicen que se debe dividir el plato de 3 maneras. Quien les habla consultó a un internista de mi confianza y me dijo, si usted quiere tener una alimentación balanceada, debe comer todo el carbohidrato que le quepa aquí en su mano y toda la proteína que con su mano abierta le pueda caber. Pero por otro lado, las verduras, vegetales y ensaladas, sus 2 manos deben estar abiertas y toda la que le quepa allí es la que va a comer. Su plato bien pintado le va a dar una alimentación balanceada que va a tener todos los nutrientes que usted necesita. Señor Emilio, qué interesante. Aprecié mucho la orientación de ese internista que consulté. Así, cuando preparaba esta materia, 4 menús en un plato, recordaba a mi doctor. Yo espero que esta palabra sea de crecimiento, que los nutrientes, proteínas y vitaminas de los que voy a hablar se convierten en oligoelementos espirituales que te hacen falta para crecer en una forma sana y embellecer tu vida. Yo espero que los puedas recibir y espero dárselos a través de este tema. Amén y amén. Me gozaré si logro mi propósito de edificarlos, consolarlos, ordenarlos y fortalecerlos para su crecimiento en la obra del Señor. Y ya pues, por la calle del medio, el primer menú en un plato es nuestra vida devocional. Dice que Jesús se levantaba a orar, pero dice que el salmista, que los que tienen comunión con Dios son los que tienen intimidad con Él. Entonces, nuestra vida devocional, ese menú vida devocional, es un tiempo de calidad que pasamos a solas con Dios, alabándole, adorándole, confesándonos y meditando en su palabra. Eso nos va a dar un tiempo de calidad. Sencillamente, eso es lo que se llama vida devocional. Conseguí 3 términos teología que ilustran cuando alguien tiene comunión con Dios. Ellas son la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Estos 3 términos son vitales
para cualquier hombre y mujer que sirve al Señor, para cualquier ministro y cualquier líder y creyente en general sirve al Señor. Vamos a ver al detalle, a una forma muy rápida, su significado de estos tres términos. La ortodoxia. La ortodoxia nos dice que es la forma correcta de creer a algo, en este caso nosotros, a Dios, su doctrina, esa palabra que creemos, esa doctrina que desarrollaron los apóstoles, los héroes de la fe y todos los padres de la iglesia hasta el día de hoy. Es la palabra que nos hace mantener en la sana doctrina, como le decía Pablo a Timoteo, que era necesario que él se mantuviera en la sana doctrina. El otro término es la ortopraxis. Habla que es la forma de practicar lo que creemos en una forma sana, nuestra fe, lo que la doctrina y la palabra que aplicamos y cómo lo hacemos en nuestro ministerio, en nuestra vida práctica. En la iglesia, por un ejemplo, estamos llamados por la enseñanza neotestamentaria, por la enseñanza de nuestro maestro, de los apóstoles, a practicar el amor, el perdón, la generosidad, llevar la palabra del Señor. Todo esto nos va a hablar, yo creo en un Dios amoroso, ¿verdad? Esa es mi ortodoxia, pero yo en mi ortopraxis, yo también aplico el amor de Dios para cuando alguien me ofende. Entonces, la ortopraxis a nosotros nos da eso. Alguien está enfermo entre vosotros, dice, oren por él, pero también visítenle. Pero alguien está sumamente necesitado, no basta con decirle, Dios te bendiga, Dios te proveerá. Pero hay que meter la mano en el bolsillo, entonces proveerle algo a esa persona. Entonces, tengo una ortodoxia, pero también tengo una ortopraxis. Como yo traslado mi fe, mis creencias en el campo práctico de mi fe, en mi comportamiento diario, cómo yo practico mi fe. Y el otro término es la ortopatía. La ortopatía es cuando tú y yo tenemos, es que cuando cultivamos un sentimiento profundo de espiritualidad, de tener comunión con Dios, de adorarlo, de alabarlo. El salmista dice que estando acostado en nuestra cama, meditamos en Dios. Eso tiene que ver con la ortopatía. Eso tiene que ver con una espiritualidad profunda que tú y yo desarrollamos. Entonces tengo una creencia de que el Espíritu Santo me ha sellado, que el Espíritu Santo me nutre, me habla, toma de lo de Cristo y me lo imprime, me hace una impronta en mi vida espiritual. Y todo esto me lleva a esa espiritualidad cuando yo estoy en el escenario público, me lleva a ilustrar una reverencia, que la gente copie que tú y yo somos unas personas espirituales, que tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y que tienen comunión con el Espíritu Santo, buscan su bautismo, buscan el desarrollo de los dones, buscan ilustrar el fruto del Espíritu. Nuestro segundo menú en el plato es tu salud y tu presencia personal. San Pablo aconseja al joven Timoteo, hablando de la salud, que se tomara un poco de vino a causa de los males de su estómago, que no tomara agua. Ya no bebas agua, dice él, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Quiere decir que las personas que marchamos en la fila del Evangelio, que estamos en el Evangelio, que servimos en el ministerio, en el liderazgo, y nuestros creyentes, nuestras ovejas se enferman, y los que pastoreamos sabemos que es así. Y sobre las enfermedades, muchos años atrás se generaron tabúes y críticas destructivas e irónicas, porque se decía que el que estaba enfermo era porque estaba en pecado, porque estaba bajo maldición de Dios, y no es verdad, no es verdad. Bueno, Timoteo, como un joven ministro, discípulo del apóstol Pablo, que Pablo lo apoderaba y le daba una consejería personalizada para él, sufría de muchas enfermedades, dice, a causa de tus frecuentes enfermedades. Entonces es importante esto. Si usted es servidor, si usted es hombre de Dios, mujer de Dios, tiene una preexistencia en su salud, tiene que cuidarse.
Porque tú y yo vamos a vivir el tiempo que Dios tiene para ti y para mí. Pero si no sabemos administrar bien el recurso no renovable, que es nuestra salud, entonces nos iremos antes de tiempo. Por eso que el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, dice que no cuidan el templo, serán destruidos también por Dios. Entonces, hermano, hermana, servidor, servidora, hombre y mujer de Dios, si tiene diagnóstico médico, cumple tu tratamiento sin menoscabar, sin dejar de esperar que el milagro de Dios viene para ti. Que la mano poderosa del Señor estará contigo y conmigo para sanarnos. Lo que tenemos el privilegio, por otro lado, de ser imagen en la iglesia del Señor. Los que presiden, llámense pastores, supervisores, líderes, asistentes, los que tienen, por otro lado, la oportunidad de hacer alguna mención pública para presentar algo en el servicio del Señor, estamos llamados a mantener una imagen, a mantener una presencia. Por eso le digo yo a mis hombres, a mis líderes, hombres, que chequeen su presencia, su apariencia, su corte de pelo, su barbado, su vestuario. Esto es importante. Usted es el portador del mensaje más impactante que la humanidad tiene que oír. No lo opaque, no lo ponga en detrimento por su atuendo. Por otro lado, con respecto a las mujeres en nuestras iglesias pentecostales en todo el mundo ejercen un papel preponderante. Y cada día son más las mujeres que asumen el liderazgo, asumen el reto del ministerio. Y esto me hace recordar una experiencia que tuvo el célebre pastor surcoreano, el doctor Paul Chung-Gi-chok. Él dice que cuando empezó a fundar la iglesia en Yoido, en Corea del Sur, los ancianos, los hombres que realizaban con él la obra, le hicieron una gran oposición. Y él dice que orando a Dios, Dios le dijo, apela a las mujeres. Bueno, y las mujeres le dieron un gran resultado en su ministerio. Las mujeres cada día asumen roles importantes en la dirección de la iglesia, en la administración de la iglesia, en el servicio de la iglesia. Pero las mujeres también, a través de toda la historia, han sido señaladas de muchas formas, muchas maneras. En la sociedad en la cual vivimos, una sociedad de consumo, o que se mira a la mujer como un objeto sexual. Entonces, importante esto, que nuestros atributos no sean los que atrapen a nuestra audiencia, a nuestro auditorio, a la gente que va a oír la palabra, sino que sean nuestras virtudes espirituales. Importante. El apóstol San Pablo, enseñándole a Timoteo sobre cómo debe ministrarse las cosas del Señor, él decía que había un triángulo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 9 al 15, y él hablaba acerca del pudor, del decoro y de la modestia. Para mí, el triángulo del buen vestir, tanto de un hombre como de una mujer. Porque el gran detalle es que también hoy en día, en la sociedad en la cual vivimos, los hombres son metrosexuales. Los hombres compiten igualmente con la belleza con respecto a la mujer. Esto está bien interesante, pero cuando hay los que presiden, llámense hombres y mujeres, tienen este triángulo, pudor, decoro y modestia, sus atuendos no van a ser ocasión de escándalo. Estos tres términos nos invitan a vestirnos y a no exhibir nuestros atributos. Cuando nos vestimos con decoro, con pudor, con modestia, no levantamos sensualidad en nuestros oyentes, en el sexo opuesto o en nuestro auditorio. El pudor es la parte que debemos decorar y que debemos cuidar en nuestros atributos, tanto en caballeros como en las damas. Siempre serán, en donde se pare una mujer, será atractiva, llamará la atención. Y como la mujer hoy en día juega un rol protagónico en nuestras iglesias, entonces es necesario que se practique el decoro, el pudor y la modestia, de tal manera que sean nuestras virtudes espirituales los que atrapen a nuestra audiencia, como ya lo he dicho, y que nuestros atuendos no sean distractivos a la palabra que estamos enseñando, al accionar del Espíritu Santo, y nuestra audiencia no se pierda lo más importante que tú y yo llevamos, la palabra del Señor, el Evangelio, el impacto, el poder de Dios que sale de nuestros labios, que va a impactar a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, a los necesitados, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes y a los niños.
Y de los 4 menús que le estoy compartiendo a cada uno de ustedes, viene ahora nuestro tercer menú: tu familia, tu trabajo y tu prosperidad. Al final de nuestra existencia, hablando de la familia, nuestra familia es el legado que va a quedar para ti y para mí. De repente a mucha gente nosotros hemos enseñado, hemos predicado, nos hemos ganado, hemos consolidado, hemos discipulado, hemos bautizado, casado, pero al final nos va a quedar es nuestra familia, porque todo lo demás se irán de nuestro lado. Y al final Dios es el que va a pagar nuestro trabajo. Pero importante, nuestra familia, el legado que vamos a dejar aquí. Por eso nosotros vamos a trascender en nuestro servicio, que hagamos a Dios en la eternidad a través de nuestra familia. Papá y mamá, necesitamos esforzarnos. Levantar una familia en principio y en valores no es tarea fácil. Por eso es que muchos padres fracasan. Hay gente exitosa en el ministerio, pero fracasados con su familia. Su familia, sus hijos están perdidos. Entonces es necesario esforzarnos en superar algunas situaciones de pareja, de papá y de mamá. En una etapa nosotros los padres somos los héroes de nuestros hijos. En otras etapas los hijos se convierten como en nuestros jueces. Pero en otra etapa, si no somos los héroes, nos convertimos en los villanos de nuestros hijos. Dios nos ayuda a siempre ser héroes de nuestros hijos, no solo en la etapa de la niñez, sino también a medida que crecen, a medida que se casen, se desarrollen, tienen sus hijos y siempre vengan a consultar a su papá héroe. Ese eres tú, ese soy yo. Entonces se hace necesario esto. Hagamos todo el esfuerzo para que nuestros hijos se conviertan en hijos de Dios. Yo me sorprendo porque muchos padres hacen todo el gran esfuerzo para que sus hijos sean profesionales, para que pasen todo el sistema escolar, la primaria, la secundaria, la técnica, lo que se llama en otros países el high school o la universitaria. Pero se quedan en el camino sus hijos en cuanto a su fidelidad cristiana. En un punto, 16, 17, 18, 19, 20 años, los hijos se les escapan y se les pierden. Es necesario que nuestros hijos vayan en todas sus etapas, pero que permanezcan fieles al Señor. Los que servimos al Señor necesitamos nosotros que nuestros hijos crezcan con nosotros y en su diferente toma de decisiones lleven a Jesús en sus corazones. Y bueno, si después de lograr que nuestros hijos se conviertan en fieles creyentes, servidores de Dios, tenemos que llevarlo a un plan técnico, que se tecnifiquen, profesionales en las diferentes áreas, que sean empresarios, que sean hombres de negocios, emprendedores, que sean científicos, políticos, abogados, y por supuesto de ellos muchos van a salir hombres de ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esa sería nuestra gran satisfacción como hombres y mujeres que servimos a Dios, como hijos de Dios, que le vamos a entregar el testigo a nuestra generación para que después que tú y yo nos vayamos, ellos continúen corriendo la carrera, como decía San Pablo, del Evangelio. Hoy en día más que nunca las iglesias necesitamos desarrollar ministerios biocupacionales. Hay hombres y mujeres que aman el ministerio, pero no quieren dejar sus profesiones. Y eso es bueno, porque pueden seguir ejecutando sus tareas técnicas, sus iniciativas de negocios, sus emprendimientos, sus profesiones. Son gente que en la obra local aman el ministerio y los necesitamos. Entonces, a través del trabajo es que va a llegar la prosperidad. El Señor lo dijo, con el sudor de tu frente. Amén, amén y amén. Dios nos ha dado el trabajo para que a través de él tengamos los ingresos necesarios para vivir dignamente, para que en nuestra familia tengamos casa, tengamos el transporte, vehículos, nuestros hijos tengan una educación digna, hay alimento, medicina, calzado, vestuario y todo para vivir dignamente. Y eso lo vamos a obtener a través del trabajo de nuestras manos. Me gusta Isaías 3:10, dice de parte de Dios, digan al justo que comerá del pan de sus manos. Amén, amén y amén. Yo soy de los creyentes que para Dios no hay crisis. Yo enseño que para Dios no hay crisis. Que muchos recursos que uno cree que están lejos, Dios se los va a traer cerca. Y muchos recursos que están muy cerca, pero que uno no los mira, Dios lo va a hacer que lo mire.
aspiramos. Y algunos recursos que están muy altos, Él los va a bajar. Y lo que está muy bajo, Dios lo va a subir para ti y para mí. Pero creo firmemente que Dios va a bendecir el trabajo de nuestras manos. Dios lo va a bendecir en estos años. Porque de allí va a venir, en este tercer menú, de allí va a venir la fortaleza para tu familia, tu trabajo y nuestra prosperidad. Es la voluntad de Dios que tú y yo prosperemos. La voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, como aconsejaba Juan a su amigo Gallo. Amado, le decía, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En tercera de Juan 2. Y la prosperidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está asociada a lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 1:1 al 2. La prosperidad en el Antiguo Testamento es válida para el que viene también neotestamentario, en el Nuevo Testamento, y el día de hoy está conectada con la virtud espiritual del que quiere prosperar. En otras palabras, el que tenga la virtud espiritual será un hecho que Dios le va a prosperar. Como dice la palabra del Señor, allá en el Salmo, versículo 1:1 al 3, dice así: bienaventurado el varón, el hijo de Dios, el creyente, el servidor, el líder, el hombre de ministerio, que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como lo plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo me gusta ese pasaje bíblico, lo enseño, lo he vivido. Y sé que Dios no nos va a dejar en el piso, no nos va a dejar en el suelo, no nos va a dejar morir en el desierto, en las crisis que pasen. Tú y yo seremos bendecidos. Por eso es importante que tú y yo creamos con respecto a tu familia. Cuida tu familia, tu trabajo. Trabaja tanto, pero no descuides a tu familia. Que no seas esclavo del trabajo. Que el trabajo sea la vía para tú obtener los ingresos para vivir dignamente. Y que de allí va a venir la prosperidad que Dios va a dar al trabajo de nuestras manos. Y continuando con este tema que estoy compartiendo, 4 menús en un plato. En un tema general que estuve compartiendo con el liderazgo de la iglesia, alimentos para águila. Este 4 menú se refiere a tu aplicación en la visión, tu carácter, tu crecimiento y tu multiplicación. Definitivamente, lo que conocemos, el desarrollo de las iglesias, vamos a irnos 30 años, 40 años, 50 años atrás. Las iglesias eran muy chicas. Había la visión de que todos los días habían servicios, de lunes a domingo. Estaban desarrolladas las famosas sociedades de jóvenes, de caballeros, de damas, misioneritas y así sucesivamente. La famosa escuela dominical, el culto de jóvenes y así pues. El famoso culto de oración. Y bueno, esa es la iglesia. Se hacían cultos de barrios, se hacían campañas. Por muchos años, esa fue la visión y esa era la estrategia. 30 años para acá, 20 años, 10 años, muchos han descubierto. Y en el mundo del campo evangélico se han hecho investigaciones que las iglesias que más crecen en el mundo hoy, en los 5 continentes, las mega iglesias, las iglesias grandes, las medianamente grandes, son iglesias que trabajan con grupos pequeños. Son iglesias que tienen una estrategia específica basada en una visión, en el cumplimiento de la misión del Señor de ir y predicar y hacer discípulos. Hace muchos años atrás leí un libro de un escritor puertorriqueño neoyorquino llamado Keaton Silva. Y Keaton Silva enseña en ese libro que toda iglesia tiene una glándula pituitaria. Y todos sabemos que la glándula pituitaria es la que regula el crecimiento en los humanos. Entonces, toda iglesia debe conseguir su glándula pituitaria, su glándula de crecimiento. En este caso, nuestra iglesia, como muchos ministerios, trabajan con grupos pequeños.
Y definitivamente, cuando se trabaja con grupos pequeños, la iglesia va a tener un crecimiento nunca jamás vistos. Va a pasar de decenas a centenas y de centenas a millares. La gloria y la honra sea del Señor. Y nosotros, los que servimos en el ministerio, debemos preocuparnos para que eso sea una realidad. Para que el elemento cuantitativo, la cantidad de las personas, pero también el elemento cualitativo, que es la calidad de enseñanza que nosotros damos. Entonces, ahí intervienen los hombres y las mujeres, los que en el liderazgo. Entonces, es necesario que tú conozcas tu visión. Que tú no tengas una visión, hoy agarra uno, hoy agarra otro. En alguna oportunidad estuve hablando con un amigo en el ministerio y me dijo, yo me separé de mi pastor principal porque él no tenía una visión de trabajo. Él agarraba una visión de trabajo, una estrategia, y la trabajaba 3 meses y como no le daba los resultados, la cambiaba y la cambiaba. Yo me sentía como amarrado con él, porque no desarrollaba todo el potencial de liderazgo y a la iglesia. Bueno, yo me abrí y empecé a fundar y Dios empezó a bendecirme. Eso es interesante. Entonces tú tienes que conocer la visión de tu trabajo. Tienes que conocer el liderazgo de una iglesia. Tienes que conocer la visión con la cual trabaja ese ministerio. Importante en la visión es el carácter. Alguien dijo que el carácter es lo que yo soy públicamente cuando también soy en privado. Allí se puede medir el carácter de una persona. Es importante eso, tu carácter. Un carácter firme, claro, preciso. Tiene que ver con la honradez, tiene que ver con la lealtad. Todos estos aspectos que lo conseguimos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La rebeldía, la división, el hacer las cosas que Dios nos manda. Bueno, la famosa rebelión de Coré. Pero también conseguimos en el Nuevo Testamento que Dios Trefés dice que se había apoderado de la iglesia y no recibía a lo que el apóstol le enviaba para que enseñaran a la iglesia, porque se había apoderado. Y así hay líderes que quieren apoderarse de la iglesia, de un sector de la iglesia, de los grupos familiares que se les entrega. Usted no es dueño de eso. Entonces, saliendo lo que hay dentro de nosotros, nuestro carácter. Si nosotros tenemos un carácter controlado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo del Señor, sometido al Señor, y desarrollamos el fruto del Espíritu Santo de Dios, le aseguro que el crecimiento tuyo y mío está a la puerta. Tu crecimiento será una realidad. Como dice por allí alguien, por los 4 costados vamos a crecer, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Te vas a salir de las 4 paredes y tu nombre va a empezar a sonar como una persona que tiene una visión, que ha desarrollado un carácter, y el resultado de eso es que está teniendo un crecimiento. Y cuando hay crecimiento, viene la multiplicación. Y el elemento de la multiplicación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son una demanda. Es una realidad que nuestro ministerio debe crecer. Bueno, tú y yo podemos crecer. El famoso consejo de Jetro a Moisés nombra líderes de 10, de decenas, de centenas y de millares. Entonces es importante que cuando nosotros tenemos una visión, tenemos nuestro carácter procesado, vamos a tener crecimiento y vamos a tener una multiplicación. Y allí, pues, yo no sé si usted es un líder o si yo tengo un ministerio de 5 talentos, de 2 talentos o de 1 talento, pero sea la calidad y la capacidad y la cantidad de lo que Dios nos haya entregado a nosotros, es que tú y yo nos esforcemos con ese carácter claro y preciso, que nos va a permitir el crecimiento y nos va a llevar a la multiplicación. Amén, amén y amén. Cuando he estado compartiendo con ustedes esta palabra, cuando he estado compartiendo con ustedes estos alimentos para las águilas, y por otro lado, estos 4 menús en un plato. Ahora, hermanos y hermanas, hombres y mujeres de Dios, para lograr que estos 4 menús en el plato de tu vida, en el plato de mi vida, se conviertan en alimentos que aporten nutrientes, vitaminas, oligoelementos, carbohidratos y todos estos nutrientes que hacen falta
para una alimentación balanceada y tener una salud buena, es necesario que nosotros permitamos practicarlos, así como el nutricionista me aconsejaba que mi plato debía estar pintado de varios colores. Así es, nuestros alimentos espirituales deben ser variados y balanceados. Se hace necesario. Cuando nosotros tenemos una alimentación espiritualmente ahora balanceada, ella nos va a permitir un crecimiento y desarrollo saludable. Importante crecer en una forma saludable. Un liderazgo sano, creyente sano, un ministerio sano. Importante eso. Para nosotros lograr que esto se haga una realidad, tenemos que tener entre nosotros o generar 3 términos de acción. Ellos son la voluntad, el compromiso y el coraje. Si nosotros activamos nuestra voluntad, el compromiso y el coraje, si lo aplicamos a todo lo que hacemos en la vida, toda nuestra vida cambiará. Nuestros aspectos personales, la forma como nosotros concebimos las cosas. No nos van a decir nunca jamás, es que este es una mente cuadrada, es que este tiene una mente dinosaurica, es que este se parece a la gente del año de la pera. No, nuestra vida va a cambiar. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestro liderazgo, nuestro servicio, tendremos más y mejores resultados. Si activamos nosotros nuestra voluntad, nuestro compromiso, tienen que romper nuestra forma y nuestro fondo. La obra de un artista se conoce por 3 elementos: la intención del artista o la tendencia del artista, su forma y su fondo. Cuando usted analiza una obra, usted podrá entender lo que expresa el artista en su obra por esos 3 elementos. Cuando usted conoce la tendencia del artista, la forma del artista y el fondo del artista, usted podrá interpretar la obra de ese artista. Así es. Entonces se va a romper nuestra forma y nuestro fondo. No vas a morir en el intento, mucho menos en la orilla, y tampoco vas a seguir viviendo, como decía un anciano, en el colchón de la ignorancia. Vas a salir de la tierra de la miseria, del desierto, de la orfandad, de la tristeza, de la miseria. No serás un soñador, vivirás para ver tus sueños hechos una realidad. Si no, serás un realizador de tus proyectos, de tus sueños, de tus emprendimientos, de tus anhelos. Tú mirarás cómo Dios se va a manifestar en tu vida, cómo Dios estará contigo. Bueno, a cada uno de ustedes, ya, finalizando, doy gracias a Dios porque me ha permitido compartir con ustedes esta enseñanza, este tema. 4 menús en un plato. Es mi anhelo y he orado a Dios para que Él les bendiga, para que Él les ayude en cada una de sus realidades, porque soy un firme creyente que de aquí en adelante, venga lo que venga en el mundo, pase lo que pase en nuestra iglesia y en nuestro ministerio, miraremos a Dios actuando. Si tú y yo ponemos en práctica estos 4 menús en nuestro plato. Esto pertenece a la serie Alimentos para Águilas.